Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy. Como saben, este canal es un espacio para hablar de todo lo que nos apasiona, series turcas, noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, y por supuesto, mucho, mucho amor. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me dejó boquiabierto /diagonal a, prepárense porque la noticia que les traigo es bomba. El 28 de agosto de 2025 el mundo entero, o al menos el mundo que sigue de cerca las telenovelas turcas, se despertó con una noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja soñada, nuestra pareja favorita, sorprendieron a todos. Ya sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿en serio, otra vez, de que nos vamos a enterar ahora? Pero créanme, esta vez es diferente. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, especulaciones, análisis, y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este revuelo. Vamos a desmenuzar esta noticia, vamos a analizarla desde todos los ángulos posibles, y vamos a entender por qué esta supuesta noticia es tan impactante. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo este chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y estén siempre al tanto de las últimas noticias y análisis sobre sus series y parejas favoritas. Ya saben que aquí siempre hay algo interesante que ver. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. El 28 de agosto de 2025, los titulares se encendieron. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans, los grupos de WhatsApp, todos, absolutamente todos estaban hablando de lo mismo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las telenovelas, volvían a ser noticia. Pero no por un nuevo proyecto, ni por un evento de alfombra roja, ni por una campaña publicitaria, sino por algo mucho más personal, mucho más sorprendente. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué noticia fue tan impactante como para dejar a todos en shock? Bueno, la noticia, según los medios turcos y las fuentes más confiables, era que Hande y Kerem se habían separado. Sí, lo escucharon bien. Otra vez. Ahora sé lo que están pensando, pero ¿no estaban juntos? ¿No habían superado ya todos sus problemas? Y sí, amigos míos, eso es lo que parecía. Después de una relación llena de idas y venidas, de rumores, de negaciones y de confirmaciones, parecía que Hande y Kerem habían encontrado la estabilidad. Habían demostrado su amor en redes sociales, en entrevistas, en eventos públicos. Se veían felices, enamorados, incluso planeando, según algunas fuentes, un futuro juntos. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, las apariencias engañan. Y este 28 de agosto, la realidad se reveló. La noticia de la separación, aunque no totalmente inesperada para algunos, fue un golpe duro para la gran mayoría de los fans. Después de todo, Hande y Kerem no solo eran una pareja en la vida real, sino que también eran una de las parejas más exitosas en la pantalla. Su química en la serie Love is in the Air conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis, nos hizo soñar a todos. ¿Y ahora, qué? ¿Qué significa esto para sus carreras? ¿Qué significa esto para sus vidas personales? ¿Qué significa esto para el futuro de la telenovela turca? Bueno, vamos a analizarlo todo con calma, porque este es un evento que merece ser diseccionado con lupa. Primero, hablemos de las razones de la separación. ¿Por qué Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados? Los rumores, como siempre, son muchos y variados, y permítanme decirles que esto es un festín para los chismosos como nosotros. Algunos medios turcos especulan sobre diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se habla de que después de la pasión inicial y la emoción de la relación, las cosas se volvieron más difíciles de sobrellevar. Quizás la rutina, las distintas ambiciones, o simplemente el hecho de que las personalidades chocaban con el tiempo. Otros hablan de presiones externas, de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la atención mediática constante. La presión de los fans, las especulaciones de los medios, la invasión de la privacidad, todo esto puede pasar factura a una relación, incluso a las más fuertes. Algunos incluso señalan la posibilidad de terceras personas, aunque hasta ahora no hay pruebas concretas que respalden esta teoría.
Los rumores de infidelidades siempre rondan en estos casos, pero sin evidencia, son solo eso, rumores. Y siendo honestos, en el mundo de la farándula, es muy difícil saber qué es verdad y qué no. Lo cierto es que, como siempre, la verdad solo la saben ellos. Y es muy probable que nunca sepamos la verdad, CEO. Mpleta. Es parte del juego, ¿verdad? Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y no podemos exigirles que revelen los detalles más íntimos de sus vidas personales. Y para ser justos, ¿quién de nosotros querría que nuestra vida privada fuera analizada y juzgada por millones de personas? Pero, ¿qué podemos hacer entonces? Podemos analizar las pistas, podemos interpretar las señales, podemos sacar nuestras propias conclusiones basándonos en lo que vemos y escuchamos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser detectives de la farándula listos para descifrar este misterio. Analicemos el comportamiento de Hande y Kerem en las redes sociales. ¿Hubo indicios de problemas en su relación? ¿Dejaron caer alguna pista, alguna señal que pudiera haber advertido esta separación? Pues, amigos míos, la verdad es que aparentemente no. En las semanas previas al anuncio, ambos publicaron fotos y vídeos en los que se les veía felices, disfrutando de su tiempo juntos. Se mostraban cariñosos, cómplices, enamorados. No hubo ninguna señal de alerta, ningún indicio de que las cosas no estuvieran bien. De hecho, todo parecía idílico. Los románticos paseos, las sonrisas cómplices, los mensajes de amor, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Esto, por supuesto, solo alimenta la especulación. Fue todo una fachada. Estaban fingiendo felicidad para mantener la imagen de pareja perfecta. O simplemente decidieron separarse de forma repentina, sin avisos previos. La idea de que una relación que parecía tan genuina y llena de amor fuera en realidad una actuación, es bastante descorazonadora. Pero en el mundo del espectáculo, a veces las apariencias engañan, y lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Quizás, si esto es pura especulación, estaban pasando por una crisis y decidieron mostrar una imagen de unidad para evitar el escrutinio público, para protegerse de la atención mediática. O quizás simplemente decidieron que la relación no funcionaba más y que era mejor terminarla de forma discreta, sin escándalos. Pero la vida de las celebridades es así, llena de misterios, de secretos, de idas y venidas. Y nosotros, los fans, somos los que nos quedamos preguntándonos qué pasó realmente. Es como ver el final de una serie que nos encanta, pero sin obtener todas las respuestas. Ahora hablemos del impacto de esta separación en sus carreras. Hande Erçel, ya una de las actrices más populares de Turquía, seguramente seguirá cosechando éxitos. Su belleza, su talento y su creciente popularidad le garantizan un futuro brillante en el mundo del entretenimiento. Es una estrella consolidada, y su talento es innegable. Su participación en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Es muy probable que reciba nuevas ofertas de trabajo, que protagonice nuevas series, y que siga siendo una de las caras más buscadas por las marcas y los anunciantes. Las marcas adoran a Hande y su imagen es sinónimo de éxito y glamour. Su separación en realidad podría hasta aumentar su popularidad, ya que la gente siempre siente curiosidad por las vidas de las celebridades solteras. Kerem Bürsin, por su parte, también tiene una carrera sólida y exitosa. Su carisma, su atractivo y su talento actoral lo han convertido en uno de los galanes más codiciados del momento. Es un actor con mucho talento y su química con Hande en Love is in the Air fue simplemente mágica. Su fama traspasó fronteras y se convirtió en un ícono para muchos fans en todo el mundo. Es muy probable que también reciba nuevas propuestas laborales, que participe en proyectos internacionales, y que siga consolidando su posición como una de las estrellas más importantes de Turquía. Kerem tiene una gran proyección internacional, y su talento le abrirá muchas puertas. Su separación, aunque pueda afectar su imagen en un principio, no debería ser un obstáculo para su carrera. La separación, sin duda, podría afectar sus carreras de alguna manera. La atención mediática que generará este evento podría ser tanto positiva como negativa. Por un lado, podría aumentar su visibilidad y atraer nuevos seguidores. Los fans siempre están pendientes de los detalles de la vida de sus ídolos, y la separación, inevitablemente, generará más interés en ellos. Por otro lado, podría generar críticas y comentarios negativos. Las redes sociales son un arma de doble filo,
y los comentarios malintencionados y las especulaciones pueden ser dañinos. Sin embargo, ambos son profesionales experimentados y saben cómo manejar la presión mediática. Pero en general, creo que ambos saldrán adelante. Son profesionales talentosos y experimentados. Saben cómo manejar la fama y la atención mediática. Y estoy seguro /A de que seguirán deleitándonos con su trabajo durante muchos años más. La vida continúa y estoy convencido /A de que ambos encontrarán nuevas oportunidades y nuevos proyectos que los mantendrán en L. A cima. Ahora hablemos del futuro. ¿Qué les depara el futuro a Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en otras personas? ¿Seguirán siendo amigos? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. La respuesta, lamentablemente, es incierta. Nadie lo sabe. La vida es impredecible y el futuro siempre es incierto. Pero, desde mi punto de vista, creo que es muy poco probable que vuelvan a estar juntos. Las separaciones, en general, son difíciles de superar. Y aunque el amor pueda ser fuerte, a veces las diferencias y los problemas son demasiado grandes para ser resueltos. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans podrían dificultar aún más una posible reconciliación. Pero nunca digas nunca. En el mundo de la farándula, todo es posible. Las reconciliaciones inesperadas, los romances fugaces, las segundas oportunidades, todo puede suceder. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con una reconciliación. Pero por ahora, lo más probable es que cada uno siga su camino, buscando la felicidad y el amor en otros lugares. Lo importante al final del día es que ambos sean felices. Que encuentren la paz y la tranquilidad en sus vidas personales. Y que sigan trabajando en sus carreras, brindándonos momentos de alegría y emoción. Queremos verlos brillar, sin importar con quién compartan sus vidas. En definitiva, la noticia de la separación de Hande y Kerem es un golpe duro para los fans. Nos encariñamos con esta pareja, con su historia de amor, con su química en la pantalla. Nos hicieron soñar, reír y llorar. Y ahora, verlos separados, es como el final de una serie que nos encantaba. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el amor, la fama y la vida en general. Es una oportunidad para recordar que las apariencias engañan, que el amor no siempre es suficiente, y que a veces las cosas simplemente no funcionan. La vida está llena de altibajos y las relaciones, por más fuertes que parezcan, pueden llegar a su fin. Y por supuesto es una oportunidad para seguir apoyando a Hande y Kerem en sus futuros proyectos. Porque al final del día, ellos son los que importan. Ellos son los que nos han hecho soñar, los que nos han emocionado, los que nos han hecho creer en el amor. Y siempre les estaremos agradecidos por eso. Lo que sí es seguro es que ambos seguirán adelante con sus vidas y sus carreras. Y nosotros como fans estaremos aquí para apoyarlos, para celebrar sus éxitos y para desearles lo mejor en el futuro. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de esta conversación sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema que nos toca a todos, y espero haberles brindado una perspectiva interesante y entretenida. Hemos hablado de la noticia, de las razones, de las consecuencias, del futuro. Hemos analizado todo. Y como siempre me he divertido mucho compartiendo mis pensamientos con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Realmente aprecio que estén aquí, que me acompañen en mis locuras y mis análisis sobre el mundo de las series turcas y el entretenimiento. Sus comentarios y su participación hacen que este canal sea aún más especial. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta separación? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué esperan ver en el futuro de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. El debate está abierto. Quiero saber todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Suscríbanse para no perderse nada. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es nuestro pan de cada día. Hasta la próxima, mis amores.